gracias, Filiberto Garza, por esta entrevista en el marco del 75 aniversario del Partido Acción Nacional. Y quisiera que nos comentaras, por favor, cómo ha sido tu experiencia periodística, bueno, en una parte de esta, cubriendo precisamente Acción Nacional. Bueno, yo empecé como reportero a finales de la década de los 80 y desde casi un principio de mi carrera periodística empecé a cubrir como fuente al Partido Acción Nacional. Recuerdo que pues, en los años 83, 84, cuando acudí aquí a la sede del partido, pues había muy poca gente, ¿no? Había poca gente, incluso pues las condiciones del edificio eran tanto de poca luz, había mucha oscuridad, y eso hacía que el partido era poco atractivo, a lo mejor para la gente que viniera, ¿no? Poco a poco fue cambiando. Luego viene la campaña del 85 con Fernando Canales, que yo en ese entonces estaba en el periódico El Porvenir. Y bueno, me tocó cubrir la asamblea donde se elige a Fernando Canales como candidato a la gobernatura del estado, que fue en el Gimnasio Nuevo León. Fue una asamblea un poco larga, ahí se hicieron el programa de gobierno y todo, ¿no? La plataforma de gobierno que iba a tener, ofrecía Fernando Canales, se aprobó también en ese lugar, en el Gimnasio de Nuevo León. Acudieron miles de panistas que salieron pues contentos con la designación de Fernando Canales como candidato a la gobernatura. Bueno, me voy a la redacción del periódico, empecé a escribir mi nota y luego recibimos una invitación para pues ir a cubrir lo que vendría siendo el arranque o el primer acto de campaña de ¿Ese mismo día? Ese mismo día hubo un arranque de campaña porque pues antes no estaba tan regulado por las normas electorales los arranques de campaña, y cuando no se elegía al candidato y ese mismo día podía empezar su campaña. Entonces digo, recibí una llamada al periódico en la tarde. Por cierto, sí, ya estaba cubriendo solo la redacción del Porvenir para la cobertura local. Me hablan y entonces, bueno, ya me voy allá a lo que viene siendo la Expo de Guadalupe, porque en ese entonces estaba la temporada de la Expo, porque bueno, se quiso arrancar, en ese lugar se quiso arrancar la campaña de Fernando Canales como un acto. ¿Y cuál es la sorpresa? Era un territorio muy priista, como para A eso voy. precisamente por eso. Se eligió ese lugar, pues precisamente por eso, pero la sorpresa fue que cuando al llegar había un grupo de damas o personas de la CTM encabezadas por una lideresa de una colonia que se llama Gelasia Piña, que bueno, su propósito era impedir que los panistas entraran a la Expo. Entonces para eso llevaban huevos, agua y harina, que se los alojaron a los panistas. Entre ellos a un reportero de nombre Eduardo Crisóstomo, que en ese entonces él trabajaba para el periódico El Norte, que a él, pues bueno, cuando andas en este oficio, pues te pueden tocar desde recordatorios maternales hasta pedradas, y en ese caso le tocaron un huevazo, ¿no? Cuando llegué yo, el muchacho estaba todo lleno de huevo, toda la cara, todo bañado de huevo y de agua, ¿no? Porque le habían pegado a él. A mí, por fortuna, nomás me dieron una patadilla allá en las piernas, ¿no? Pero bueno, fue en ese forcejeo cuando uno quiere entrar, ¿no? Y sí, bueno, ya, digo, eso fue, así inició el arranque de la campaña del 85 de Fernando Canales, ¿no? Con una, pues, agresión en un territorio que se decía setemista, priista, que era la Expo, ¿no? Y porque no querían que entrara a ese lugar a hacer la campaña en ese momento Fernando Canales, ¿verdad? ¿Y ya después de ahí hubo algún detenido o algo? No, obviamente que no, pues el autoritarismo priista protegía a los suyos, ¿no? O sea, fue adrede, ¿no? O sea, en ese entonces el candidato ya era, bueno, poco después más bien salió como candidato Jorge Treviño Martínez, como candidato a la gobernatura de Nuevo León. Y bueno, aquí quiero también compararte, decirte un poco de los contrastes de las campañas, cómo era una y otra, ¿no? Para las coberturas. Bueno, como reportero del Porvenir nos asignaban por semanas, una semana al PAN, otra semana al PRI, incluso al PSUM en aquel entonces, que la candidata fue Lucila Pérez Salazar. Bueno, comparando un poco el estilo de las campañas del PRI y el PAN, pues eran muy diferentes, ¿no? El PRI a todo lujo, porque obviamente pues traían el apoyo del erario estatal para las coberturas. A los reporteros y a los funcionarios los trasladaban en autobuses de lujo, con refrescos, fruta, lonches,
personal de servicio que te atendiera en el mismo autobús. Y en cambio acá en la campaña del PAN, pues era muy diferente, ¿no? La transportación de los reporteros era una combi, no el año obviamente, era el año del Kikiriki, o sea, era un año, o sea, muy viejita la esa, que a veces, varias veces nos quedamos tirados en la carretera porque, pues ya sea por una llanta o por fallas mecánicas, y bueno, a veces para la gasolina no había y ahí, hacíamos una polla para poder, ¿Los reporteros? entre los reporteros y la gente de la comité de campaña, ¿verdad? Porque a veces no había, para eso, pero había una solidaridad ahí, yo creo que de una empatía de muchos reporteros hacia una fuerza, en ese entonces minoritaria, que era el Partido Acción Nacional, ¿verdad? Y a lo mejor por eso se le apoyaba, ¿no? Y pues la cobertura, así nos íbamos al área rural, en esa combi. Luego ya vino el apoyo de un vehículo un poco más sofisticado, que era un camión, pero no de autobús, era un camión tipo urbano, que proporcionó el mismo Canal Esclarión. Pero ahí no iban exclusivamente reporteros, iba toda la comitiva y toda la gente, ¿no? Y después, bueno, eso de las agresiones que ustedes vivieron, pues no fue única, ¿no? Hubo varias, durante la campaña de Canales. Pues como agresiones así, recuerdo el inicio de campaña, ¿verdad? Que fue donde digo que Gelacia Piña fue la que encabezó a esa gente del PRI de Guadalupe, de la CTM, para impedir que la gente entrara allá. Luego a lo mejor hubo algunas otras en territorios que se hacían priistas de algunas colonias populares básicamente, en donde, bueno, el clientelismo electoral del PRI es muy evidente porque a cambio de una promesa de un servicio, la gente la mantiene sometida y por eso le impiden a otra gente de oposición, ¿no?, ingresar a esa colonia, ¿no? Pero esas promesas son eternas, ¿no? Nunca llegan a una solución, pero esa es la clientela del PRI. Desgraciadamente es con la gente que menos tiene, con la que ellos se la juegan y chantajean para esa gente, ¿no? Termina la campaña y viene... Bueno, te quiero contar, el día de la elección, el día de las elecciones fue muy interesante. O sea, hubo mucha participación en ese día de las elecciones del 85. Sin embargo, pues se presentaron algunos incidentes, ¿no? Lo clásico, en el operativo que antes tenía el PRI, o sea, armados desde la misma Comisión Estatal Electoral que comandaba en ese entonces el secretario general de Gobierno, o sea, bueno, pues ahí haz de cuenta que pues se dio el fraude de rasuramiento del padrón electoral, que la gente iba y no se encontraba en la lista nominal de electores para poder votar. Eso se llamaba que había rasurado el padrón. O bien también se aplicó la operación ratón loco. ¿Qué era la operación ratón loco? Aquella que cuando una persona iba a una casilla, no, pues aquí no es, vete a la otra casilla vecina, y tampoco estaba, entonces andaba como loquito buscando dónde poder votar. Que se aplicaban a gente que tenía detectado el sistema, que era simpatizante del PAN, para impedir que votara ese día, el día de la elección, ¿verdad? Y se vino, bueno, hubo mucha participación, pero se concreta el fraude. Sí, o sea, hubo evidencias de que hubo un triunfo del Partido Acción Nacional. Sin embargo, pues obviamente, como sabemos, en el 85 el triunfo no se respetó y se consolidó, o el sistema impuso a Jorge Treviño en ese entonces como gobernador del estado. Bueno, te quiero comentar del día 2 de agosto. Bueno, posterior a la jornada electoral hubo varias marchas en donde se pedía respeto al voto. Se le llamó de diversas maneras a esas marchas. Generalmente eran los fines de semana, viernes o jueves o viernes por ahí, que salían, si no mal recuerdo, de la Alameda y terminaban en la explanada de los Fieres, ahí frente al Palacio de Gobierno. En una de ellas, antes del día 2 de agosto, que ahorita vamos a abordar ese día, yo venía con la comitiva en esa marcha, y de pronto deciden irse caminando y subir la escalinata hacia el Congreso del Estado. ¿Por qué al Congreso del Estado? Porque el Congreso del Estado era el colegio electoral, era donde se calificaban algunas de las elecciones y ahí estaban las urnas, ¿no? Ahí estaban depositadas las urnas, entonces encabezadas por Canales y otras gentes, otros panistas,
se dirigieron hacia arriba, donde está la entrada principal del Congreso, hacia el recinto. Entonces, pues estaba rodeado de soldados ahí, el Congreso de Estado, porque estaban custodiando los paquetes electorales. Bueno, pues los soldados, al ver la muchedumbre, la gente que iba ahí llegando hacia donde estaban ellos, cortaron cartucho. Cortaron cartucho con sus armas. No las apuntaron, pero sí las tenían hacia arriba, y solamente se estaba pidiendo ahí respeto al voto, ¿no? Por fortuna no pasó a mayores, la gente los líderes en ese momento se retiraron y se fueron otra vez hacia la Esplanada de los Héroes y culminó el mitin ahí frente al Palacio de Gobierno. En la marcha del 2 de agosto, que como sabemos terminó en tragedia porque mucha gente la golpearon, hubo gaseados y demás, a mí en lo particular esa marcha no me tocó cubrirla desde un inicio. Ese momento yo me encontraba en la redacción del periódico, y Chuy Cantú, que era el director del periódico, junto con Javier Rivas y, si no me mal recuerdo, con Federico Arreola, habían acudido a ver los acontecimientos allá en la Macroplaza. Llegan los tres al periódico, en particular Chuy, lo recuerdo, con los ojos llorosos, y diciéndole, y ordenándonos, o pidiéndonos a los reporteros que nos encontramos en ese momento de reacción, váyanse todos a la Macroplaza, hay un incidente muy grave y quiero que tengan la mejor cobertura en este momento. Yo agarré mi libreta, y me la puse en la parte posterior, me fui corriendo, no traía cámara. Llegué a la Macroplaza y vi el escenario que estaba lleno todavía con gas lacrimógeno, la gente corriendo, alguna gente ahí tirada. Y bueno, era el escenario de que ahí algo había pasado, algo grave, ¿no? A otra la gente, los policías la traían macaneando, la traían ahí pegándole, ¿no? Llego y entonces un policía llega y me ve y me golpea en la parte esta del brazo, 2 macanazos. Por fortuna había un policía que me reconoce como 20, o sea, como prensa, porque era guardia de palacio, y me quita, si no, no sé, a lo mejor me hubieran detenido, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Bueno, pero ese día fue muy, muy feo porque, o sea, bueno, yo creo que de las coberturas periodísticas mías casi no había tocado un incidente tan grave como en ese momento ahí en la Macroplaza, el 2 de agosto del 85, que como hubo gente herida, gente detenida, gaseados, sobre todo por unos policías muy enardecidos que estaban enojados ya con la gente porque pues dentro había fricciones en las marchas cuando pues, se les reclamaba a los policías porque se decía que ellos habían participado de alguna manera en un fraude electoral y ellos estaban enardecidos, entonces yo creo que fue ahí viejas rencillas y los policías se desquitaron y golpearon a mucha gente, ¿no? Y digo, y luego pues ya no pasó nada, ya no, ahí se quedó el movimiento, ¿no? ¿Fue la última marcha esa? Esa fue la última marcha, después de agosto ya no hubo nada, ¿no? De reclamar el triunfo de la voto. Candidato? Pues ya se replegó y ya luego ya se organizó de otra manera el partido, la elección, vino la elección municipal, compite el Coco Cuandró como José Luis Cuandró García, compite como candidato a la alcaldía de Monterrey. Hay también un evidente fraude electoral. Con actas de escrutinio en la mano se demostraba que había dobles actas, unas que las que tiene el Partido Nacional, otras que mostraba la Comisión Estatal Electoral. Se pone en huelga de hambre. El licenciado Cuandró ahí en la Macroplaza, ahí bajo el monumento a Padre Mío, si no recuerdo, ahí estaba él. Duró buenos días, pues, un buen número de días más bien la protesta, la huelga de hambre. También alternamente Alejandro Páez Aragón se pone en huelga de hambre reclamando el triunfo por su elección federal de una diputación federal allá en Los Tubos, en la Plaza de la Alianza en San Pedro, ¿no? Pero el Coco Cuandró duró un buen tiempo ahí pidiendo reclamo, pero tampoco hubo, el sistema era duro y no era fácil ahí, aunque si quisiera hacerlo cambiar de opinión. El PAN siempre estaba muy cerca de la gente, siempre con el apoyo de la ciudadanía se reclaman los triunfos, pero el sistema era duro y no cambiaba, ¿no? No cambiaba. Ahora, después viene ese fraude y ellos siguen pues gestando, sobre todo reclamando que se hiciera una nueva ley electoral.
y esto genera que en el 87 haya un nuevo pues enfrentamiento donde Lucas de la Garza pues finalmente los desaloja. ¿Nos pudieras comentar ese episodio? Así es, también como reportero me tocó cubrirlo, no recuerdo el día, pero fue en el año 87, donde gente no solamente del PAN, sino de otros partidos, y de gente sin partido, ingresaban al Palacio de Gobierno para tener una cita con el secretario general de Gobierno, que en ese entonces era Lucas de la Garza González, y a él se metieron a la oficina, o más bien a un salón una sala de juntas previa a lo que es su oficina. Y bueno, ahí estuvieron y pidiéndole que del gobierno se impulsara una reforma electoral, porque sabemos que el PRI y gobierno y Congreso pues eran lo mismo en ese momento, ¿no? Entonces, y dijo la gente que no se iba a salir de esa oficina hasta que se mandara iniciativa y se lograra ya un propósito, ¿no? Entonces viene la reacción vigilante por parte del gobierno y sacan a esos panistas, ¿no? Sacan a esos panistas, entre los que iba Rebeca Cloutier, Tatiana, su hermana, José Luis Cuandró, Iba Canales, si no mal recuerdo Corella, Javier Rivas, que en ese entonces era panista, y mucha gente más, Artemio Benavides, que no era panista, pero era un demócrata, y si no mal recuerdo también iba Herminio Gómez, que también era panista en ese momento. Bueno, pues viene el incidente violento, iba Chelo Botello, y lo sacan hasta en peñones desde el segundo piso hasta el frontispicio del Palacio de Gobierno. ¿Por qué canal lo cargaron? Porque yo creo que se lo cargaron así como chivito, ¿no? Se lo llevaron hacia afuera de los policías, porque pues, estaba muy grandote y los policías estaban chiquitos, yo creo, porque sí, eran policías que algunos conocemos por ahí, que los sacaron, ¿no? Porque fue lo más... Fue la foto la foto de portada de muchos medios, ¿verdad? Y de que sigue ahí, creo que en algún libro ahí la tienen por ahí circulando y en muchas revistas, ¿no? Pero no, bueno, y luego después ya de ese incidente, pues bueno, ya te tocaron también coberturas fuera del Bueno, estado. sí, yo decía que gracias al Porvenir conocí muchas partes del país porque siempre el interés del periódico era un periódico que, pues yo creo que fue gran impulsor de la democratización del Estado, porque sus páginas eran muy plural. Había gente de izquierda, de derecha, y del centro, y donde quieras. Siempre se respetaba la libertad de expresión. Entonces, bueno, con ese interés el periódico te mandaba a distintas partes, ¿no? Mi primera cobertura electoral fuera del Estado de Nuevo León fue en Coahuila, en la ciudad de Monclova, donde, bueno, por cierto, pues ahí también ganó el PAN, ¿no? Y no se reconoció el triunfo. No me recuerdo quién era el candidato. Franco, creo que se pedía Franco. Y pues vienen movimientos pues, electorales, pero eso ya no me tocó a mí cubrirlos. Y esa misma elección, en el mismo estado de Coahuila, pero en la ciudad de Piedras Negras, ahí hubo una gran protesta por parte del fraude, por parte de militantes del PAN que reclamaban el triunfo del PAN. En Piedras Negras era fin de año, si no recuerdo, era el 31 de diciembre por ahí, era cuando iba a ser el cambio de poderes, o sea, de una administración a otra. Pues viene la protesta, ¿no? Se estaban manifestando los panistas. Por parte del Porvenir, esa cobertura la tuvo Nelly Martínez como reportera y Jorge Morín como fotógrafo. Se viene el incidente violento, golpean a la gente, a los manifestantes y todo. Entre ellos a mi compañero Jorge Morín, pues a un policía judicial lo caza y le da un tiro en el cuello, o 2 tiros, y pues cae malherido, ¿no? O sea, cae malherido y ahí estuvo, me tocó a mí, me habla de Chuy Cantú, temprano, era un domingo, vete por favor al hospital 25, va a llegar Jorge a tales horas para que lo atiendan bien. Y me tocó recibirlo a él, a Jorge, en el hospital, ¿no? O sea, pues él venía inconsciente obviamente. Y fue algo, yo creo que de los, si hay, si no mártires, sí, personas que han caído en pos de la democracia, ¿no? Porque pues, dentro de su cobertura, él fue una de las personas que pues, fue herida en ese momento, quedó lisiado unos 2 años o 3 y luego ya falleció a consecuencia de esa cobertura periodística. Eso es como parte de su trabajo,
él falleció. Mencionaba Luis Ángel Garza que incluso ya herido no dejó de tirar con la cámara, que muchas de sus fotografías Sí, fueron publicadas. sí, esa fue publicada, sí. Se rescató el rollo, ensangretado. Enrique Laborde, un personal de ahí del periódico El Porvenir, fue a recogerlo, sus pertenencias, y entre ellas se trajo los rollos, ¿no? Y sí se publicaron, ¿no? Sí recuerdo que lo comentan, ¿no? Sí, pero sí, pero bueno, el compañero, en paz descanse, falleció, digo, no inmediatamente, pero sí unos 2 años después de ese incidente, ¿no? Pero había consecuencia porque el tiro fue aquí, le afectó la médula espinal, y quedó pues, lisiado, paralítico, en silla de ruedas, y luego ya desencadenó en su fallecimiento como a un par de años después. Un par de años. Y vienen también conflictos, por ejemplo, el de San Luis Potosí. En San Luis Potosí es muy interesante, fíjate, porque ahí, como te decía, el PAN siempre como cercano a la ciudadanía buscaba siempre la democracia para que se respetara el voto. Entonces ahí había una organización ciudadana que se llamaba Frente Cívico Potosino. El Frente Cívico Potosino no tenía registro como partido político, entonces bajo las siglas del PAN competían algunos candidatos, entre ellos Salvador Nava Martínez, que era un líder social muy querido ahí en la ciudad capital de San Luis Potosí, y se lanzó por la gubernatura del estado. Entonces, obviamente se repite el fraude electoral. Yo recuerdo que dentro de la cobertura me tocó pues en las afueras de San Luis Potosí capital, ir a una casilla donde le abrieron la urna porque había, pues, la evidencia o la sospecha de que había ahí algo mal. La abren y ya estaba llena, antes de que abriera la casilla ya estaba llena de votos, estaba llena de boletas electorales, obviamente todos a favor del PRI, ¿no? Esa casilla se anuló. Bueno, en ese entonces fue la elección entre Salvador Nava Martínez por el Frente Cívico Potosino y el PAN, y por parte del PRI fue Fausto Zapata de Loredo, que duró nomás, si no me recuerdo, 13 días en la gobernatura, porque el movimiento ciudadano que impidió que llegara a tomar propiamente su cargo, ¿no? Para esto te quiero comentar que la gente del PAN, junto con la gente del Potosino, todas las mañanas, desde muy temprano, rodeaban las instalaciones del Palacio de Gobierno. Si mirar de aquí era una manzana, se sentaban hombro con hombro, en mayoría mujeres, se sentaban para impedir que ingresaran. Un día, otro día, como al tercer día, llegan las mujeres del PAN y había gente de setemistas y mujeres del PRI ahí. Pero como que no se achicopalaron, se pusieron ahí, se sentaron otra vez, y las mujeres del PRI estaban atrás paradas. Y hubo fricciones ahí, pero bueno, duró la protesta. Tan groseras eran las mujeres del PRI que a veces les hacen pipí arriba a las mujeres del PAN. O sea, como venganza, como diciendo, váyanse, ¿no? Aguantando ahí, ¿no? No, ya en una de esas llega Fausto Zapata a querer ingresar al Palacio de Gobierno. Entra por la fuerza de empeñones y todo, ¿no? Lo meten los guaruras con las escoltas y todo. Y luego viene la agresión física hacia los panistas, ¿no? Para ese entonces ya unos 2 días después, Salvador Nava emprendió una marcha hacia la Ciudad de México pidiendo el respeto al voto, ¿no? Y logró que Fausto Zapata Loredo renunciara a su cargo, y entra Gonzalo Martínez Corbalá como gobernador sustituto, un tiempo nada más, y luego entra otro gobernador que no recuerdo quién finalmente quedó, porque tampoco el pueblo de San Luis Potosí quería a Gonzalo Martínez Corbalá como gobernador de esa entidad, ¿no? Exacto. Entonces fue muy fuerte la presencia de Salvador Nava, ¿no? Sí, era un líder social, era doctor, muy querido ahí en la ciudad de San Luis Potosí, fue un líder social que incluso después ya a posteriori, Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari lo reconoció, ¿verdad? Pero pues ya después de todos los fraudes que le habían hecho ahí, ¿no? Al doctor Nava, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia en Piedras Negras? Lo que te decía de Piedras Negras fue lo de Jorge Morín, ¿no? Lo de Jorge Morín. Y luego pues siguen tus coberturas y bueno, pues
prácticamente años después viene lo de la campaña del 97. Bueno, ya en el año 97 ya estoy como reportero en Periódico Milenio. Y primero me habían asignado la campaña de Diana Flores Benavides, estuve nomás unas 2 semanas y luego ya me asignaron a cubrir la campaña de Fernando Canales Clarion. También recorrí buena parte del estado, fue cubriendo la campaña de Canales, ¿no? Y ahí, bueno, ya la noche del día de la elección, pues se supo que había ganado, ¿no? O sea, se reconoció el triunfo. En ese entonces el candidato fue Natividad González Parras por parte del PRI. Él de inmediato reconoció la derrota y se reconoció, pues, ¿cuántos años después? De 12 años después se reconoció el triunfo de Canales, ¿no? ¿Qué diferencias había en las campañas? ¿Cómo se sentía el ambiente después de que en una primera ocasión? Pues yo creo que era muy importante que el sistema se empezó a abrir, ¿verdad? Ya no era tan autoritario, ya era menos autoritario, ya había un poco más de pluralidad y eso hizo que fuera diferente, ¿no? Ya había más también apertura en los medios, porque antes en los medios había mucha censura, ¿no? Solamente se manejaba la imagen del PRI, ¿no? Y ya en el 97, el 98 ya empezaba un poco más de cobertura. Se daba más espacio a la oposición, ¿no? A los partidos que no eran ajenos al PRI, ¿no? Y luego ya, bueno, en ese mismo año, por primera vez el PAN gana la mayoría en el Congreso del Estado, ¿no? Por primera vez es mayoría el PAN y luego se repite en la siguiente elección, en la elección de 2000 y luego en otra ocasión también, creo que 3 veces ha sido mayoría el PAN en el Congreso de Nuevo León. Cuando se da el triunfo de Canales, bueno, viene un cambio de modo de gobernar. ¿Cómo lo visualizas tú? Yo creo que sí, se dio más espacio a la ciudadanía. O sea, antes era más autoritario, no había transparencia. Con Canales en el gobierno se da una ley de transparencia, se hace más apertura, se informa a la ciudadanía realmente de lo que se está gastando, cómo se ejerce el gasto, lo cual no... Canales vino a ordenar un gobierno, o sea, la administración panista vino a ordenar un gobierno que venía mal, como el de Soque Cerrizo y el de Benjamín Clarion, que por cierto en el poco periodo de Benjamín Clarion se hizo un super fraude a la ciudadanía, como fue la de tener una nómina fantasma de maestros que hizo Javier Doria González, ¿verdad? Y que le puso 172 millones de pesos a una sirvienta que se llamaba Apolinaria de Collazo. Le puso 172 millones para hacer un puente para saquear a Cerayo. Y bueno, como consecuencia de ello, pues se descubrió ya en el gobierno de Canales ese fraude. Y se descubrió ese fraude y bueno, y se metió a la cárcel a Doria, 1 año menos un día, ¿verdad? Y bueno, también el PAN ha ido creciendo, ¿no? Ha habido grupos se fue creciendo, se han ido ganando, aparte de la gobernatura, más diputaciones, alcaldías, porque por las redes que se ha ido creciendo, gracias a la confianza que ganó el PAN, se fue creciendo ahí el apoyo, ¿no? Y eso, bueno, le permitió cambiar un poco la forma en la que se venían haciendo las cosas. Mencionas que, bueno, había un gran problema de la administración que encabezaron durante mucho tiempo los priistas. Y finalmente, el estilo de gobernar de los panistas, bueno, al menos en esa administración, ¿sí pudo mejorar en algo Nuevo León? ¿Te pareció así? Yo creo que sí, se administró, porque gracias a esa confianza y el trabajo que ya se hizo de aquí desde el PAN, empezó a crecer el PAN a nivel estatal, ¿no? Por ejemplo, bueno, San Nicolás, desde el 88 creo que tiene gobiernos panistas, San Pedro desde el 85 hasta la fecha, ¿no? Intermitentemente, Monterrey se ganó en el 94 con Chuy Hinojosa, y así, ¿no? O sea, en ciudades importantes el PAN incrementó su presencia, ¿no? Sin embargo, hay panistas que han sido piezas claves, pero que nunca han ocupado un cargo dentro del partido. ¿Hay figuras como esas?
¿A quiénes pudieras comentar o mencionar? Pues sí, hay mucha gente de batalla, ¿no? O sea, gente que tras bambalinas ha estado, ¿no? O sea, desde los casilleros que se organizan para defender el voto y la elección, hasta los que andan buscando precisamente a esa gente que cuide las casillas el día de, los capacitadores, hay gente bueno, que ha trabajado por el partido toda su vida. Hay una muchacha que se llama La Güera, que le dice La Güera, que desde los años 80 ha trabajado para el partido. En su momento Herminio Gómez, que luego ya salió del partido, pero también trabajó mucho. Me acuerdo con Herminio Gómez que encabezaba las marchas, las pintas allá por el aeropuerto. Se hacían unas pintas en el paso de nivel que está ahí de retorno hacia Monterrey, y se iba a posicionar con la sigla del partido, y llegaba la policía y se los llevaba, ¿no? Porque estaba, o sea, no querían la presencia del PAN, ¿no? Gente como él, ¿no? Por ejemplo. Y de esas personas, no sé, por ejemplo, el papel de Corella. Bueno, Alfredo Corella también fue una parte importante. Padilla, no sé. Jorge Padilla, Jorge Corella fueron personajes importantes, sí. Alfredo Corella y Jorge Padilla fueron personajes importantes que de su trinchera lucharon por la democracia, ¿no? Que les costó físicamente a veces golpes, ¿no? Para sacar adelante al partido. Kobe Lobo, Jacobo Niembro de Lobo, ¿no? Y bueno, y luego ya vino una modernización del partido, donde más gente llega a la dirección y también se encamina hacia los triunfos del Partido Acción Nacional, ¿no? Ya para terminar, ¿qué diferencia ves del PAN que te tocó cubrir cuando empezaste tu carrera periodística a lo que ves ahorita? Pues ahora es un PAN más dinámico, ¿no? Un PAN más moderno. Antes era un PAN más chiquito, que poca gente venía, y ahora es un PAN un poco más grande. No llega a ser de masa, ¿no? Pero es un PAN más grande, ¿no? Donde ya hay más dinamismo, más presencia, más gente lo conoce, ¿no? Y también, bueno, obviamente por las redes sociales, por los medios que le dan más cobertura, que antes absolutamente eran contados los medios que le daban cobertura, ¿no? Y así, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Felipe.